Amigos y amigas de Agenda Económica, hoy estamos con el amigo Henry Ebrard, uno de los economistas más informados que tenemos en la República Dominicana y que siempre hace unos análisis muy interesantes. Henry, tú querías comentar unas cifras que tú trajiste de... No, la realidad es que es mucho más fácil ahora ser más informado porque hay una abundancia y es importante reconocerlo, porque yo creo que durante mucho tiempo la gente se quejaba, con razón, ¿no?, de que no había informaciones, de que no había cifras, y que cuando había cifras no había que creerlas. Yo creo que esa es una época muy superada. Yo creo que había un esfuerzo por parte de muchas entidades del sector público de facilitar informaciones cada vez más detalladas y oportunas también. O sea, yo creo que se están publicando las cosas con mucha rapidez, que inclusive ahora hace hasta difícil mantenerse al día. No le da tiempo a uno. Porque cuando uno terminó de analizar una cosa, ya otra cosa se publica, que sea el Banco Central, que yo creo que siempre ha sido un referente importante en la publicación de data. Yo creo que hasta el mismo Banco Central está publicando más data, más analítica. Es el caso también de Hacienda en la parte de ingresos, DIGEPRES, que entonces ha asumido la parte de gastos, que ya no publica Hacienda. Y yo creo que una parte que es muy sensible, que es el análisis de deuda, la Dirección General de Crédito Público está publicando cada mes todos los detalles, además del informe trimestral que se publica, que se presenta al Congreso. Yo creo que ahí también hay muy buenas informaciones, pero también están las informaciones de la Dirección General de Impuestos Internos, donde además de las recaudaciones, ya hay una serie también de estudios sectoriales que se están publicando, inclusive data de ventas por sector, con ITEVIS, sin ITEVIS. O sea que realmente hay hoy en día una serie de publicaciones que permite ver a dónde va la economía. La CIPEN, que está publicando también informaciones muy provechosa. La Dirección General de Aduanas, yo creo que puede mejorar considerablemente las publicaciones, y hay una interfaz en Internet que permite ya tener un poquito más de información, pero creo que está todavía un poquito por debajo de otras instituciones, como obviamente el Banco Central y la DGI. La DGI está muy bien también. Pero en la Dirección General de Aduana también se ha avanzado bastante. Sí, se ha avanzado. Yo creo que definitivamente con la gestión de Rafael Camilo se siente que hay progresos evidentes ahí, pero también hay que mencionar el CIRD, que tiene una interfaz interesante para publicar reportes sobre el tema de exportaciones, tanto de zona franca como fuera de zona franca, que eso antes era una dificultad para poder analizar. Y a eso hay que agregar, Henry, las informaciones que nos llegan de entidades privadas. Aquí hay muchas entidades que tienen ya en su página web o que hacen estudios. Sí. Por ejemplo, a uno le llega un informe semanal del BHD, donde se hace un análisis de la economía bastante bueno. En la página de la Asociación de Bancos tú encuentras un resumen económico interesantísimo a primera hora del día, donde tú puedes encontrar las informaciones que están saliendo ese mismo día. Y así en muchísimas otras fuentes de información que tenemos aquí. Yo creo que, Henry, aprovechando este comentario que tú haces, hay que reconocer que en ese sentido se ha habido avances mucho. Y hay que reconocer que en la vanguardia de su estado el Banco Central, que viene desde hace muchos años ya con una tradición de publicar los datos, las informaciones, aún con esa lucha con los cuestionamientos políticos que siempre están de por medio, pero las informaciones se mantienen y todos los días mejoran, y además se hacen sobre la base de metodologías internacionales, de organismos internacionales, porque esa es la tónica. O sea, tú no puedes hacer un estudio, por ejemplo, de tus cuentas externas, de tu economía, de tu sector financiero, de tu sector fiscal,
siguiendo metodología diferente a la que se sigue en otros países. Sí, entonces no hay punto de comparación. Que esas son cosas que obviamente de eso sufría la estadística dominicana hace 10 años, ¿no? De que primero no era compatible con la producción de estadísticas en otro sitio. No, y nadie la quería dar. No, y entonces las pocas veces que varias instituciones publican cifra, había tanta diferencia por este problema que no había de criterio, de metodología, que entonces las importaciones que tenía el Banco Central o las exportaciones del Banco Central, de aduana y del CIRD no tenían nada que ver. Entonces, yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy la propia importante. Oficina Nacional de Estadística, que también... Que por cierto, el censo ya empezaron a dar las principales cifras sobre el censo. Que sorprendió un poquito, me parece ser un número un poquito bajito, la cifra de población. Claro, es una cifra preliminar, o sea, hay que ver eso, pero definitivamente, mira... Crecimos casi 1 millón de personas, la población. La Oficina Nacional de Estadística tiene... en todos los rubros, excelentes publicaciones. Que hay más hombres que mujeres y 9 millones, no llegamos a 10 millones los dominicanos. De acuerdo y Proconsumidor, que yo sé que se habla más de Proconsumidor por otros asuntos, pero yo creo que Proconsumidor, ahora relacionándolo con el tema de los precios, provee al público en general y a los investigadores económicos una de las herramientas más interesantes sobre lo que está pasando con los precios. Hay un módulo al cual ustedes tienen acceso por el internet, la página de Proconsumidor, que es proconsumidor.gov.do. Cada semana se publican levantamientos de precio del sector supermercado, del sector colmado, del sector ferretero, del sector bomba de gasolina, donde se puede ver inclusive con nombre y apellido, porque ahí se muestra en cuál sitio se ha hecho el levantamiento, y eso permite ver realmente cuáles son las realidades con los precios. Algunos precios es cierto que han bajado, no muchos, no mucho tampoco, pero sí los hay, especialmente en la parte agrícola, porque eso depende también de factores de estacionalidad, de niveles de producción. Pero obviamente en otros rubros se ha mencionado en los titulares de hoy, es el tema de que como el incremento del precio del petróleo ya está alcanzando también algunos sectores, como obviamente el precio de la funda de cemento, que es un elemento muy importante. Y el ¿no? transporte. El transporte. Y esos son datos que publica cada semana Proconsumidor, y yo he hecho el ejercicio de comparar esos datos de Proconsumidor con los datos de la ONE, que publica también algunos informes de precio, y los datos del Banco Central, y cuadran. ¿Qué nos dice eso? Que esos 3 trabajos están hechos con seriedad y que no se está escondiendo ninguna realidad. Yo creo que esto es importante. Yo creo que mucha gente que está tratando de justificar su nivel de flojera o de acomodarse porque tienen muchos años leyendo cosas económicas, no, que mira, olvídate estas cifras. No. Yo creo que estamos tratando de acomodar situaciones, de no hacer la tarea que nos corresponde. Yo creo que hoy en día el público en general, los investigadores de aquí y de allá, tienen hoy en día, a través de las publicaciones que se hacen por papel o por internet, suficientes informaciones de calidad, con buena frecuencia y con rapidez, para poder entender mejor lo que se hace. Fíjense porque es que estamos en la era de la información, en la sociedad de la información, y usted disponer de esas cifras para la toma de decisiones, para el conocimiento, para su consumo, efectivamente es un valor agregado importantísimo, es algo que tenemos que apreciar. Sí, porque hay que entender que, como siempre, ¿no? El hecho de tener informaciones abundantes y certeras permite bajar los niveles de incertidumbre. Cuando baja el nivel de incertidumbre, baja entonces el nivel, la percepción de riesgo, y entonces baja la necesidad en cuanto a nivel de rentabilidad. Eso hace que la economía sea menos costosa. Yo creo que es muy importante el aporte ahí que se ha hecho desde el sector público. Yo creo que muy pocos lo hemos reconocido, y hay que hacer este reconocimiento porque contribuye definitivamente al bajar la percepción de riesgo. Baja entonces el nivel de rentabilidad que uno está exigiendo para compensar el riesgo, y hace que entonces la economía sea más eficiente y baja los costos de transacciones. Y yo creo que esto es fundamental, que la gente que toma decisión, por ejemplo, en el sector privado,
empiece realmente a utilizar esa cifra. Claro, hay que ponerle sentido a todo eso, porque después podemos caer hay que ponerle música. Hay tanta información que uno ya no sabe, mira, cómo ordenarla. Tengo que buscar, pero es ahí donde los profesionales de la economía tienen una oportunidad que quizás no teníamos hace 10 años atrás, de poder brindar esta orientación y hacer un trabajo de análisis y de estudio que ahora no tenemos ninguna excusa para no hacerlo, porque hoy en día tenemos esta materia prima. Y hay que reconocer también ahí, Henry y Rosana, que el nivel técnico de las entidades se ha mejorado sustancialmente. Yo creo que ahora mismo cada uno de esos ministerios tiene un grupo de técnicos de primera línea que están trabajando, haciendo los análisis, generando las informaciones y poniendo en manos del público datos y estadísticas importantes con criterio profesional, que muchas veces ya no pasa lo que antes, que uno veía que pasaba el tiempo, terminaba el periodo y las informaciones nunca llegaban a cuentagotas, y tú te pasabas siempre todo el tiempo esperando a ver cuánto creció la economía o cuánto fue el nivel de las recaudaciones o cómo se manejó el sector tal, el sector financiero. Todas estas cosas ya están prácticamente al día. Y usted puede al día siguiente, en muchos casos, ya tener informaciones de lo que ocurrió el día anterior con las informaciones de todos los sectores. Tú te pones, por ejemplo, en el caso mismo de industria y comercio, a pesar de las interrogantes siempre de la fijación de los precios de los combustibles, ahí en esas páginas hay muchísimas informaciones interesantes sobre la política comercial. En el caso de la Superintendencia de Bancos, tú vas a encontrar una cantidad enorme de documentos. Y todos los balances, todos los estados financieros del sistema bancario en completo. Que tú lo puedes analizar, lo puedes voltear, lo puedes mirar como tú quieras, pero las informaciones están disponibles. Entonces, eso yo creo que es un gran paso de avance en la economía dominicana, porque ya la información no es exclusiva de algunas personas, sino que está disponible para todos los interesados puedan utilizar. Venimos en breve.